El texto en que se va a centrar esta predicación es en los primeros dos versículos de Isaías 55, versículo 1 y versículo 2. Los voy a leer de nuevo porque son textos muy importantes. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En este texto de la Biblia hay un punto principal, y el punto principal es que Dios, conociendo la profunda necesidad de nuestras almas, nos invita a saciarnos de Él gratuitamente. Dios, conociendo la profunda necesidad de nuestras almas, nos invita a saciarnos de Él gratuitamente. Vamos a ver eso en este texto en 6 diferentes puntos. Así que esta predicación va a tener 6 puntos. Van a ser muy breves, pero van a ser estos. La primera cosa en la que vamos a meditar es, porque vemos una invitación aquí. Entonces la primera pregunta que vamos a hacerle al texto es: ¿quiénes están invitados? ¿Quiénes están invitados? Es el primer punto. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de ¿a qué están invitados? ¿A qué están invitados? Se les invita, pero ¿a qué? En tercer lugar, vamos a decir ¿quién hace la invitación? ¿Quién está haciendo esta invitación en este texto? En cuarto lugar, vamos a hablar acerca de por qué se nos hace esta invitación. ¿Por qué se nos hace esta invitación? En quinto lugar, vamos a hablar de qué se nos promete en esta invitación, si atendemos a la invitación, si hacemos caso, qué se nos promete que se nos va a dar. Y en sexto lugar, vamos a hablar de qué se requiere para atender a esta invitación, qué se requiere. Vamos con el primer punto. ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes están invitados? Creo que es algo que podemos ver muy obvio en el texto. El primer versículo, aquí, Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Quiénes están invitados? ¿A quiénes se les hace esta invitación? Es claro que hay una invitación en este texto. Es claro que Dios está haciendo una invitación, pero ¿a quiénes? Número uno, a los sedientos. Número dos, a los que no tienen dinero. Los sedientos y los que no tienen dinero. Pero ¿cómo debemos entender esas expresiones? ¿Quiénes son los sedientos? ¿Quiénes son los que no tienen dinero? La Biblia en esta sección usa esta ilustración de los sedientos como algo que puede impactarnos de manera muy clara a cualquiera de nosotros. Todos nosotros conocemos esa sensación de tener sed. Cuando, por ejemplo, salimos y afuera realizamos un trabajo muy extenuante o estamos practicando un deporte y tenemos sed después de haber hecho mucho deporte, mucho ejercicio o algún trabajo muy pesado, cargando algo, moviendo algo, y se genera mucha sed. Y todos conocemos ese sentimiento de tener sed y estar ansioso por tomar agua. Todos conocemos ese sentimiento de llegar a casa y tomar el vaso de agua fría o no fría y tomar, incluso a veces en algunos escenarios tenemos tanta sed que empezamos a tomar agua y hasta se nos empieza a escurrir el agua por las orillas de la boca, porque estamos así, dale, así empapándonos de esa agua porque tenemos mucha sed. Y creo que eso es algo con lo que todos podemos identificarnos. Todos hemos tenido sed y todos hemos tenido mucha sed. Pero cuando el texto bíblico aquí nos está hablando de tener sed,
no está hablando de una sed de agua literal, agua H2O. Simplemente está tratando de señalar a ese sentir humano que tenemos cuando tenemos sed. ¿Qué pasa si tienes sed y no encuentras agua? Y no hay agua, llegas a tu casa y no hay agua. Se acabó el garrafón, se acabó el agua, no hay agua. Pero tú dices, es que tengo mucha sed. ¿Qué pasa? Ese sentir, tú sabes cómo es. Pero aquí está apelando Dios a eso, una experiencia que todos podemos, con la que todos podemos identificarnos, pero en un sentido espiritual. Todos los seres humanos tenemos algo en nosotros que genera ese tipo de sed, que genera ese tipo de ansiedad, como vacío, preocupación. ¿De dónde viene eso? Todos nosotros, vamos a decirlo así, conocemos ese sentir de que se acaba el día y vamos a nuestra cama y estamos allí solos en la oscuridad y estamos sin sueño, solo con nuestros pensamientos y de repente, de tanto pensar, tenemos la noción de, no sé, que algo hace falta, que algo no está del todo bien, una especie de sed. Y no está pasando ninguna tragedia, no se nos murió nadie, la vida está bien en términos generales. Pero tenemos algo allí que dice, no todo está bien. Algo en nuestro corazón que dice, hace falta algo. Una especie de sed de algo. Y todas las personas, quizás algunos niños no han pasado por ese tipo de crisis existenciales todavía, pero casi todos podemos identificarnos con ese tipo de cosa, con ese tipo de pensamiento. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué tenemos esto? Algo nos dice, no están las cosas completas. Como si hubiéramos, como quien dice, dejado una luz prendida, una puerta abierta, la estufa prendida y tenemos ese sentir de algo hace falta. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Bueno, evidentemente esto viene desde el principio. Cuando Dios nos creó para estar completos solo en Él y encontrar llenura y plenitud únicamente en Él. Pero ¿saben qué pasa? Que pecamos. ¿Y qué hace el pecado? El pecado simplemente nos aparta de la fuente de nuestra verdadera llenura, satisfacción y gozo, que es Dios mismo. El ser humano pecó desde el principio de la humanidad, pecamos. Y eso, por supuesto, nos trae el castigo eterno, etcétera, etcétera. Pero una de esas cosas que son un poquito más sutiles, pero que siguen allí desde ese entonces, es ese sentir de hay algo que no está bien, hay algo que no está completo. Y para ser honestos, incluso para nosotros que somos cristianos, que ya estamos en Cristo, que ya hemos creído en Él, de repente vienen esos sentimientos de algo hace falta, no sé, o sea, todo está bien, pero no sé, algo hace falta. Porque todavía no estamos en el cielo, todavía no estamos ante la presencia de nuestro Señor en gran gozo. Y todavía tenemos esos sentires, esa sensación de que algo hace falta. Porque lo hace, realmente hace falta. De ahí viene. Y en ese sentido, todos los seres humanos tenemos sed. Todos los seres humanos tenemos sed. Incluso los incrédulos. Claro que ellos tratan de saciar su sed con las cosas de este mundo. Incluso los ateos, ellos intentan saciar su sed de significado, su sed de llenura, su sed de propósito en la vida, con un montón de cosas que ni siquiera son Dios, pero igual tienen esa sed. Entonces, la invitación que se hace aquí, que Dios hace aquí, es ¿a quiénes? A los sedientos. ¿Y quiénes son los sedientos? Todos. Pero sí hay una pequeña diferencia. Y la diferencia no es entre quienes tienen sed y quienes no tienen sed, sino que algunos reconocen que la tienen y otros no quieren reconocer. Unos reconocen y dicen, sí, estoy consciente de que no todo está bien. Hay algo en mi corazón que me dice, algo falta, reconozco que tengo esa sed. Y otros no lo reconocen. No porque no tengan sed, también tienen.
pero no lo reconocen. La invitación es a aquellos que tienen sed y que saben que tienen sed. Tú que tienes sed. Y esta invitación entonces es para ti que estás aquí y que tú estás consciente. Yo tengo sed. Yo tengo ese sentir de que necesito algo más. Bueno, Dios te está invitando a ti. Esta invitación es para ti. A todos los sedientos. ¿Estás sediento? Dios te habla a ti. Pero hay una segunda forma en que Dios describe a quienes están invitados. Después de decir a todos los sedientos, dice, y los que no tienen dinero. Los que no tienen dinero. ¿Quiénes son los que no tienen dinero? Bueno, tenemos que pensar en cómo se gana el dinero. El dinero lo ganamos trabajando, esforzándonos, obrando con nuestras manos, con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad. Y entonces ganamos el dinero que es la paga de nuestro trabajo. ¿A qué se refiere Dios cuando habla de los que no tienen dinero? Se refiere a los que se acercan a Dios reconociendo que no tienen nada que darle a cambio de lo que Él está prometiendo aquí. Se refiere a aquellas personas que se acercan a Dios y en vez de decirle, Señor, mira, yo he hecho tanto por ti, mira, yo voy a la iglesia cada domingo, yo diezmo, yo ayuno, yo tal, 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 y por esto, Señor, pretendo comprar mi entrada al cielo. ¿Dios a quién le habla? ¿Al que es rico para comprar su entrada? No, a los que no tienen dinero. ¿Eso qué significa? Que si tú dices, es que yo estoy aquí y honestamente he sido tan vil, no tengo nada que darle a Dios. No tengo nada con qué convencer a Dios de que me preste un poquito de atención tan siquiera. No tengo nada para decirle, Señor, te doy esto y me das un poco de agua. No tengo nada. No tengo dinero, no tengo obras. No tengo nada justo, bueno, limpio en mí. Esos son los que no tienen dinero. Pero para ser honestos, todos nosotros, todos los seres humanos, somos como quienes no tienen dinero. Porque nada de lo que podamos hacer merece nada de parte de Dios. Nada de nuestras buenas obras, ni las mejores obras, son dignas de que Dios las recompense y que Dios diga, wow, me enorgulleces, toma la salvación. Ni la mejor de nuestras obras. La misma Biblia dice en Isaías también que nuestras justicias, esto dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces tú vas muy orgulloso allí delante de Dios y le dices, y pensando, ahorita voy a mostrar mi montón de justicias, mi montón de buenas obras, y Dios va a decir, wow, qué orgulloso estoy de ti. Metes tu mano a tu bolsillo buscándolas, las presentas, ¿y qué son? Un montón de trapos sucios. No sirven para nada. Dios no las va a aceptar. Todos estamos en bancarrota delante de Dios. La única diferencia, nuevamente, es que unos lo reconocen y otros no. Unos lo saben. Unos dicen, sí, estoy pero mal. Estoy bien roto. No tengo nada que darle a Dios. Y otros, tristemente, todavía no ven su realidad y se creen grandes delante de Dios. Y se creen que Dios está bien orgulloso de ellos. No. Todos estamos tan rotos, tan mal. Pero cuando te das cuenta de ello, entonces es cuando estás mejor. Porque entonces Dios te está llamando a ti, a los que no tienen dinero. Tú no tienes dinero y lo reconoces, te das cuenta de eso. Dios te está llamando a ti. Esta invitación es para ti. Tú tienes sed, tú no tienes dinero. Esta invitación es para ti. Entonces, ¿quiénes están invitados? Los que tienen este sentir de que necesitan algo más en este mundo, en esta vida, y los que no tienen obras con que presentarse presumiendo delante de Dios de su gran justicia, sino que reconocen su bajeza y su bancarrota espiritual. Vamos al punto número 2, que es, ¿quiénes son? Perdón, el punto número 2, que es, ¿a qué están invitados? ¿A qué están invitados? Obviamente, hablando de los
los que son invitados, los sedientos, los que no tienen dinero, ellos, ¿a qué cosa están invitados? Entendemos, ok, Dios los invita a algo, pero ¿a qué? ¿A qué los invita Dios? Dice el texto que los invita a venir, a comprar, a comer, a beber agua, vino, leche, pan. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de venir y comer y comprar y el vino, el pan y la leche? ¿Qué es esto? Bueno, para ponerlo en pocas palabras, simplemente es lo que sacia la sed, lo que va a saciar tu sed de verdad. Y aquí quiero hacer esta aclaración. Dios te dice esto, sí, Dios te dice esto, ven y voy a saciar tu sed. Ven y voy a saciar tu sed. Pero quiero que sepamos esto. Dios no te dice, voy a saciar tu sed con lo que a ti se te ocurre que vas a saciar tu sed. Tal vez tú piensas, oh, si tan solo yo tuviera, qué sé yo, esa esposa sumisa, ese esposo amoroso, si tan solo yo tuviera, encontrara a la mujer de mis sueños, al hombre de mis sueños, si tan solo yo tuviera más dinero en mi cuenta de banco, si tan solo eso, entonces estaría feliz, entonces estaría satisfecho, entonces estaría tranquilo, entonces mi alma estaría en paz. No es eso lo que se nos promete. Cuando Dios dice, ven y yo voy a darte lo que te satisface, no es darte lo que tú crees que te satisface. Es lo que Dios sabe que realmente te satisface. Y que no son todas esas cosas. ¿Qué es? Es Dios mismo. Él se describe a sí mismo como el agua viva. Y entonces cuando Él te llama a venir al agua, Él te llama a venir a Él, a beber de Él. Vemos esto en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Está después de Isaías, Jeremías, capítulo 2, versículo 13. En un conocido, muy conocido versículo que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y entonces Dios dice eso, me dejaron a mí. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Y para colmo, son cisternas rotas que ni siquiera retienen el agua. Y entonces este pueblo está tratando de saciar su sed, está tratando de tener agua. Y Dios les dice, aquí estoy, ven, puedes beber aquí. Qué ridículo es que tú vayas y caves una cisterna que ni siquiera retiene agua y trates de saciar tu sed allá. Ven aquí, yo soy la fuente de agua viva. Y Dios dice esto, justamente esto, que Él es como agua, que Él es como alimento, para poner en nuestra mente esta idea de que sacia, Él sacia, Él llena en plenitud. Un teólogo de entre los padres de la iglesia, un teólogo que se llama Agustín de Hipona, decía, Dios, Señor, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón no encuentra descanso hasta que descanse de ti. Eso es una verdad. Dios nos hizo para Él y no encontramos reposo hasta que reposamos en Él. En Él hay llenura. Pero necesitamos tener fe en esto, que Él nos puede llenar, que en Él existe esta plenitud. Claro, hay que especificar, no vamos a tener una plenitud perfecta en esta vida, porque aquí todavía vamos a tener mucho pecado, todavía vamos a estar incompletos, pero quiero que sepamos esto. Dios, aunque no se va a entregar de una forma en que nunca volvamos a sentir tristeza y nunca volvamos a sentir soledad, porque lo vamos a sentir tristemente, ¿saben qué sí podemos, en qué sí podemos estar seguros? Que Dios nos da pequeñas probadas de la gloria futura en esta vida, en este mundo.
Y tú puedes saberlo. Tú quizás tienes años ya en el cristianismo, sabes de lo que estoy hablando. Sabes, en tu propia vida ha habido momentos en donde estabas leyendo la Biblia o estabas orando y sabías de alguna manera que Dios estaba allí y te permitió probar algo que tú dices, wow, nunca había experimentado esto antes. Tú sabes qué es esto. Esta agua, tú la has probado. Y no te voy a decir que si vienes a Dios nunca más vas a volver a estar triste. Claro que no. Pero Dios nos permite tener pequeños adelantos. ¿Como qué? Como cuando mi esposa está preparando la comida. Todavía no está listo, pero yo llego a la cocina y le digo, ya casi, y ella sabe que yo tengo hambre, y entonces me dice, pues no está listo, pero te puedo ir dando un poquito. Es una pequeña probadita antes de que esté el platillo completo, ¿cierto? Y es sabrosísimo, y es riquísimo, y me encanta. ¿Me sacia completamente y ya no tengo hambre? Bueno, no. Pero es excelente, me encanta. Bueno, así nosotros. En el cielo vamos a tener platillo completo y vamos a ser completamente saciados de su plenitud. Pero ¿saben qué? Eso no significa que ahora simplemente tenemos que aguardar. En este mundo, en esta vida, en esta tierra, hay pequeñas probaditas de eso. En momentos especiales en que Dios derrama su gracia en nuestras vidas y nos permite probar. Hermanos, esto no pasa todos los días quizás, ni siquiera todos los meses, pero yo creo que todos nosotros podemos saber ese momento en mi vida. Yo probé de esa agua, estoy seguro. Si somos cristianos, si estamos en Cristo, saben de lo que estamos hablando. Pero entonces ese solamente es el segundo punto. ¿A qué estamos invitados? ¿A qué estamos invitados? A Dios mismo, a probar de esa plenitud. El tercer punto, ¿quién hace la invitación? ¿Quién hace la invitación? Esto puede parecer muy obvio, pero es muy importante. ¿Quién hace la invitación? Bueno, el texto bíblico, ahí en Isaías, dice, venid, venid. Si dice venid, eso es ven. ¿Quién está diciendo ese venid? Dios está diciendo ese venid. Dios dice, ven tú ven a mí. ¿Quién hace la invitación? Dios. Y quiero que quede claro esto. No soy yo, hermanos. No es Alejandro. No es un mero ser humano. No es un hombre como tú y como yo. No es un mortal. No. ¿Quién hace la invitación? Dios hace la invitación. Y claro, si quieren ustedes, Dios puede estar usando mi boca, Dios puede estar usando esta predicación, qué sé yo, pero no es un mero humano. ¿Quién hace la invitación? Dios mismo. Y entonces tú puedes tomarlo como eso. Este domingo Dios me invita a algo. ¿A qué? A ir a Él y beber del agua que está en Él y saciar tu sed. Dios te invita, no yo. Dios te invita. Y sí, providencialmente Dios quizás ha conducido a que hoy se predique de esto, pero es Dios el que está poniendo esto aquí ante tus oídos, ante tu ser. Ven a las aguas, sacia tu sed. Tú sabes que tienes sed. Date cuenta. Si no te has dado cuenta, date cuenta que tienes sed y ven a las aguas. Ese es en tercer lugar el punto que acabamos de explicar. ¿Quién hace la invitación? Dios mismo. Pero en cuarto lugar, ¿por qué se nos hace esta invitación? ¿Por qué se nos hace esta invitación? Y eso está en este versículo, en el versículo 2, ahí, Isaías 55, versículo 2, cuando Dios pregunta esto, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Dios hace esta pregunta, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué Dios nos hace esta invitación? Porque Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios sabe cómo tontamente estamos tomando nuestros recursos, nuestras energías, nuestras vidas, nuestras ganas y estamos buscando saciarnos en pura tontería. Dios lo sabe. Dios te ve, Dios te conoce, Dios ve cómo has estado buscando saciarte en cosas que no sacian. Y entonces te pregunta, ¿por qué haces eso?
¿Por qué vas? Y tienes fuerzas en tu cuerpo y tienes una mente que funciona y vas y tratas de saciarte en, qué sé yo, tanta cosa. Y encontrar llenura en esas cosas. ¿Por qué haces esto? Y entonces Dios nos dice, en esta sección de la Escritura, básicamente, razona, piensa, ¿por qué haces esto? Podemos estar intentando encontrar llenura, satisfacción, saciar nuestra sed, qué sé yo, en nuestro trabajo, y pensar, es que si yo trabajo más y más y más, voy a ascender más, y esto me da sentido de propósito, y esto me da sentido de que hay movimiento en mi vida, y intentamos saciar esa sed en nuestro trabajo. Podemos estar intentando saciar nuestra sed en nuestro esposo o esposa. Y a veces no nos damos cuenta, pero ¿saben dónde se revela la idolatría de nuestro corazón? Cuando pensamos, ay, es que en estas frases como supuestamente románticas, donde un esposo o esposa dice, ay, es que yo de verdad no podría vivir sin él, no podría vivir sin ella. Yo me muero si me quedo sin él, sin ella. ¿De verdad? ¿Me morirías? ¿No es Dios suficiente? Amamos, por supuesto, a nuestro esposo o esposa, pero Dios es suficiente. Dios es suficiente. Podemos estar tratando de encontrar sentido de propósito, saciar nuestra sed en nuestros hijos, en nuestros amigos, en estar orgullosos de nuestros hijos, en tener un montón de amistades o en nuestros logros. Dios nos llama con esta pregunta, ahí Isaías 55, versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esas cosas no sacian, no traen saciedad. Este es el punto número 4. ¿Por qué se nos hace esta invitación? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hacemos. Dios nos conoce. Sabe lo que haces. Ya sea en secreto o en público. Ya sea de forma inconsciente, porque incluso inconscientemente lo hacemos, o de forma consciente, Dios lo sabe. Y te dice, razona, ¿por qué haces eso? No tiene ningún sentido. No te sacia y vas y lo compras para saciarte. ¿Qué tontería es esa? Pero nuestro quinto punto, ¿qué se nos promete en esta invitación? ¿Qué se nos promete en esta invitación? Si nosotros acudimos a la invitación que se nos hace de venir, comprar, beber, ¿qué se nos promete? Esto se encuentra allí al final del versículo 2 y es bellísimo. Oíd atentamente y comed del bien, y que se deleitará vuestra alma con grosura. Se deleitará vuestra alma con grosura. Yo creo que todos podemos decir, yo quiero eso. ¿Quién no quiere deleitarse? ¿Quién no quiere estar bien? Apelo a tu corazón, a tu alma. ¿No crees que lo necesitas? ¿No crees que te haría mucho bien deleitarte con grosura? Es más, ¿cuándo fue la última vez que tú puedas decir esa ocasión? Yo delante del Señor me deleité en Él con grosura y mi alma se deleitó en Él. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso? Que tú puedes decir eso. Porque como ven, esto no se trata solamente de incrédulos, también de cristianos. ¿Cuándo como cristianos fue la última vez que nos deleitamos con grosura en el Señor? Dios te llama también a ti. Tú que ya conoces a Cristo, ve y deleítate en Él, encuentra en Él esa agua y bébela. Y si te hace una promesa, te deleitarás, te deleitarás. Puedes encontrar esto. Pero para eso, creo que es igual de importante meditar en el siguiente punto, que es, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para atender a esta invitación? ¿Qué se requiere? Bueno, en un sentido, nada. Miren cómo dice el versículo. Dice, comprad y comed. Ahí en el versículo 1. Comprad y comed. Pero luego dice, venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Se imaginan?
cómprame, pero no tiene ningún precio y me lo puedes comprar sin ningún dinero. ¿Qué es eso? Es la mejor descripción de gratis. Es gratis, sin dinero, sin precio, cómpralo, es gratis. No tienes que hacer nada. No tienes que dar nada a cambio. Dios no te está diciendo, estás a prueba. Si haces tal, tal, tal y tal cosa, mira, entonces te vas a ganar el agua. No te la ganas. Ven y compra. ¿Con qué? Con nada. Con nada. No tienes que venir delante de Dios con nada. Y de hecho, más bien, con lo que vienes es con tu noción de que tienes sed. Con tu noción de que no tienes dinero. Con eso vienes. Y ofreciéndole a Dios a cambio, nada. No hay nada que tengas que hacer. ¿Cuál es el requisito para tener esto que se promete? Esta agua, beberla, deleitarte. Nada, nada. Y tal vez tengas luchas tú de, ay, es que quiero ir al Señor, pero no sé, porque todavía no soy tan bueno, todavía no. No requieres nada. No tienes que ser suficientemente bueno, no tienes que ganártelo. Ve a Él. La vida cristiana no se trata de me vuelvo bueno y entonces voy a Cristo. No es así, es voy a Cristo y a través de Cristo recibo transformación y a través de Cristo Él me cambia desde adentro hacia afuera. No tienes que hacer nada. Solo ve, solo ve. Pero por otro lado, hay una cosa que dice el versículo que hay que hacer, que de hecho no es nada, pero es importante. Y eso es al final del versículo 2, que dice, oíd atentamente y comed del bien. ¿Qué tienes que hacer? Oír atentamente y comer del bien. Y cuando hagas eso, se deleitará tu alma con grosura. ¿Pero qué es eso? Oír atentamente y luego comer del bien. ¿Qué es eso? Bueno, es la diferencia entre conocer una cosa intelectualmente y conocerla experiencialmente. Es como esto. Si tú tienes mucha sed, yo te digo, yo sé lo que necesitas, agua, y empiezo a describirte el agua. Mira, el agua es un líquido transparente, es una cosa que se encuentra generalmente en botellas o en botes, y te empiezo a describir H2O, y te empiezo a describir todo lo que es el agua, y en tu mente ya lo tienes. Agua, ya, tengo la idea, y la puedes explicar con mucha maestría. Cuando alguien te pregunta, el agua es esto, tú sabes excelente qué es el agua, pero no lo has probado. No ha llegado ni una gota de eso a tu boca. ¿Vas a saciar tu sed con el puro conocimiento? ¿Vas a saciar tu sed solamente con la información de qué cosa es el agua? Dice el Señor, oíd atentamente y comed del bien. Comed, como con la comida. Si tengo hambre y mi esposa me describe un plato, ¿eso va a saciar mi sed? ¿Saben qué va a pasar? Me va a dar hasta más hambre. Es el tomar esa cosa y meterla a mi boca lo que me va a saciar. Hay una gran diferencia, hermanos, entre el tener conocimiento de Dios aquí y realmente haber probado esta agua. Y tú puedes estar aquí y muchas veces haber escuchado sobre esta agua y muchas veces decir, sí, yo ya escuché 2, 3 predicaciones sobre eso, pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, nunca ha llegado una gota de ella a tu boca. Eso puede ser una realidad para ti. Y por eso el Señor dice, oíd atentamente, sí, compréndelo, sí, entiéndelo, sí, oye. Pero ¿sabes qué más? Comed del bien. Pruébalo. Por ti mismo, experiméntalo. Toma de esa agua. No solamente te quedes ahí recibiendo pasivamente, escuchando, entendiendo. Ve en tu corazón. Dios sabe. Ve y dile, dame de esa agua que yo pueda probarla. Y cuando eso pase, y después de escuchar atentamente, comas, bebas, se deleitará tu alma con grosura. Se deleitará tu alma con grosura. Esto no solo es para gente que no es cristiana, esto es para los cristianos también, pero también para gente que duda si es cristiana o no, si quiere ser creyente o no. Por supuesto que es también para ellos. Tú puedes tener mucho conocimiento acerca de qué es Dios,
Tú puedes decir las doctrinas correctas, articularlas correctamente y no tener ni la menor idea de quién es Dios. Ven y prueba, ven y come, ven y bebe. Y una cosa se te promete, se deleitará tu alma con grosura. Y este deleite no es como el deleite que el mundo da. No es mero placer carnal, este es deleite de verdad, como nunca lo has probado. Ven y deleítate en el Señor. Vamos a terminar con una oración. Nos ponemos de pie.